Bienvenidos a su toma UCEBA, como siempre, con temas de interés y con un invitado súper especial. A esta invitación a tomar café tenemos al maestro Gustavo Jaramillo, uno de nuestros artistas representativos del Valle del Cauca. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, profe, muchas gracias por la invitación. Riquísimo estar tomando este café. Sí, y sobre todo en el ambiente que escogimos, sí, ¿no? genial, Es que genial. este ambiente nos da la posibilidad de pensar un poco en cultura, de pensar uno en elementos diferentes a lo cotidiano. Sí, este espacio fabuloso y el programa pues lo amerita. Bien, maestro, lo invitamos realmente por su representatividad en el entorno cultural, especialmente en música, en Tuluá y en el centro vallecaucano. Evidentemente que su fama, diríamos así, trasciende los espacios vallecaucanos. A ver, ¿de dónde sale Gustavo Jaramillo, músico, artista? Bueno, en realidad es una influencia familiar. Mi papá, a pesar de que no fue músico profesional, se dedicó a la guitarra, sobre todo por muchos años. Aún hace sus ensayos en su guitarra con la estudiantina y eso. Entonces esa influencia de escuchar los ensayos de la estudiantina Cedeño en mi casa, que se rotaban en cada casa cada 8 días el ensayo, escuchar a mi papá estudiando la guitarra, esa influencia hizo que me inclinara hacia la música, pero pues estamos hablando de 30 años atrás, si no más. Eso es lo, en este programa son media hora a la velocidad, es contar toda la historia, claro, completa. Y en esa época estudiar música o dedicarse a la música era una decisión compleja. Entonces terminé estudiando otra cosa, pero definitivamente uno no escoge la música, sino que la música lo escoge a uno y afortunadamente fue uno de los escogidos y decidí en algún momento de mi vida cambiar proyecto y me dediqué a estudiar música y a hacer música. Empecé como profesor en los colegios. Y ahí fui haciendo, y tuve la fortuna pues de estar al lado de mi padre, obviamente, del maestro Cedeño y el maestro Mario Lopeda. Esos tres profesores fueron fundamentales. No, fantásticos, nada menos que los tres profesores, lo mejor que ha habido en el entorno. Gracias a Dios me tocaron a mí. Y le tocaron a usted. Pero, a ver, maestro, usted estudió otra carrera. Sí, yo estudié industrial en la tecnológica. Yo terminé en la tecnológica de Pereira, me fui a trabajar a Cali, ya un proyecto de vida hecho. Era jefe de producción de una fábrica, pero como le digo, me empezó a hacer falta la música y eso es una cosa rara. Y algún día, bueno, estaba soltero, todavía no tenía pues como esas afugias. Entonces, consultando con mi papá y mi mamá, y bueno, yo en realidad ya hice un proyecto de vida, hay una carrera detrás, pero yo siento que a mí lo que me gusta es la música. ¿Qué hacemos? Entonces una decisión familiar y dije, no, pues me iré a ver. Cuando me dijeron me iré a ver, al otro día estaba renunciando. Ya estaba renunciando. Estaba renunciando a ese trabajo, con mucho susto, claro, porque era una decisión fundamental, pero afortunadamente la tomé. Porque el cambio y mi vida ha sido supremamente feliz alrededor de la música. Desde ahí en adelante sentí que no volví a trabajar. Me dediqué a lo que me gustaba y aún lo sigo haciendo. Cada clase la disfruto, cada composición, cada arreglo, cada ensayo. Es maravilloso. Y tiene malos estudiantes, de vez en cuando le tocan esos estudiantes que no aprenden, ¿no? No, ya ve que la experiencia fue buena, profe. Muy bien con esa voz. Sí, no, es además de ser una ciencia, porque la música tiene pues toda la parte científica, digámoslo así. Claro. Recordemos que la música en la época pitagórica, música y matemática era una sola materia. Sí. Pero, de hecho, hemos olvidado eso porque la música está unida a la inteligencia lógico-matemática. Claro. Un matemático que pudiera coger la música como su segunda alternativa o su alternativa paralela a la matemática, sería muy buen matemático, porque eso desarrolla algunas partes neuronales. Claro, entonces esa experiencia, digamos, la académica de la música, que genera unos aprendizajes serios,
ligado a esa parte social y esa parte humana es fabuloso, porque es la sumatoria de dos cosas supremamente interesantes, y entonces eso me ha parecido fabuloso en el entorno académico, pero sobre todo en el entorno social. Y tomar esa decisión, pues que no le llevó mucho tiempo. Fue un día. Sí, un día, no hubo que pensarlo mucho. Un día. Se arrancó un proceso de formación, porque me imagino que usted ya había hecho sus pininos ahí. Sí, tenía, digamos, una formación empírica, pues, alrededor de, como le digo, de mi padre, de maestro Cedeño, de maestro Lopeda, pero era una formación así, de clases normales. Incluso unas de esas clases inician aquí en la universidad. Yo fui alumno del maestro Mario Lopeda cuando la universidad hizo la convocatoria a conformar la primera banda. Cuando se inició la banda, yo inicié como alumno del maestro Mario Lopeda, y tiempo después terminé pues reemplazándolo, o bueno, reemplazándolo no, cogiendo el mismo puesto de él, que el maestro Mario no lo reemplazamos, ese mismo puesto en la banda, dirigiendo la banda en la que inicié. Y a mí me parece que es uno de los grandes aportes que ha hecho la UCEBA a nivel cultural en Tuluá y el entorno, porque yo soy un resultado de esos procesos de formación de la UCEBA. Bueno, ya vieron con quién estamos y que nos acompaña con su estilo, con su capacidad. Ya regresamos. Maestro, hablar de lo cultural, hablar de la música,
Hay veces uno piensa que hay algunas cosas que la gente se inventa como por pasar el tiempo, es lo que algunas personas creen que es y creo que en el tiempo en que usted tomó la decisión pasó lo mismo, ¿no? O sea, hubo un momento en que tuve que tomar una decisión en contra de las personas que creen que una carrera profesional es más seria que una carrera de música. La música sí le aporta realmente a la gente un cambio, un estado diferente de lo humano. Sí, lo que pasa es que en la época en que yo decidí cambiar de profesión, era una época en donde la academia no estaba presente en la formación musical. Casi todos eran músicos empíricos y que se hacían por el talento que tenían y ya. Pero la formación académica, claro, aporta muchísimo. Además había, por falta de esa misma formación académica de los músicos que de ese entonces, pues no había una responsabilidad frente a la carrera como carrera. Entonces había esa nube negra encima de la música y de los músicos. Preguntas como, claro, sí, como te vas a dedicar al trago, te vas a dedicar a de qué vas a vivir. Preguntas como esas le toca soportar a uno que uno las entiende porque hay un desconocimiento, incluso uno que ya estaba metido en la música desconoce los campos laborales que tiene la música. Y en realidad hay mucho que hacer y porque los músicos que se ven pues son un pequeño porcentaje de la actividad musical. Uno no ve el músico componiendo, no ve el músico en una sala de grabación, no ve el músico haciendo sus arreglos, que son espacios de trabajo de la música. Entonces esa decisión de empezar a estudiar música hizo claro que la música se convirtiera en una formación seria, académica y laboral. Bueno, eso le tocó vivirlo al maestro Gustavo Jaramillo. Ahora, maestro, realmente a nosotros deberíamos de invertir más en música, sí, en arte. Sí, definitivamente. Ahora que han transcurrido los años y que deja uno incluso de pensar en la música solamente como la técnica, como la afinación, la medida y todas esas cosas, esos ingredientes de la música, empieza uno a ver también la influencia que tiene la música sobre la formación del ser humano. O sea, esa sensibilidad, esa inteligencia que se desarrolla a través de los elementos musicales, ese sonido que es la materia prima de la música que entra al cerebro y hace su labor, claro, buena o mala. Ahí es donde empieza a aparecer la importancia de la música no como gusto musical, sino como una especie de medicina y de vitamina al cerebro humano, en donde genera una cantidad de cosas, incluso emocionales, obviamente, y de salud. Hay cosas muy interesantes alrededor de la música, muy lejanas, digámoslo así, del conocimiento de la gente, de solamente diversión. Y la música es mucho más que eso. Se dice que todos los profesionales del mundo deberían tener algún gusto musical, justamente porque eso lo acerca al desarrollo mismo del ser humano, sí, a las capacidades, amplía la capacidad profesional incluso. A nosotros nos gustó mucho un ejemplo que vimos en un grupo de teatro que vino de la UIS, la Universidad de Bucaramanga, y que ya tienen posicionamiento en el medio teatral. Ajá. Y ellos todos son ingenieros, bueno, todos tienen diferentes profesiones y están al final haciendo un grupo de teatro, y hay algunos que se graduaron ya y siguen en el grupo de teatro. Sí. Y eso es lo que percibo yo que ha pasado en la música con usted, exactamente. En estos días me hizo recordar, estudiando dirección de orquesta, veíamos analizamos una orquesta sinfónica del Japón, y una orquesta fabulosa, un nivel interpretativo fabuloso, y llegó un momento en donde empezaron a detener la cámara y a mostrar cada uno de los integrantes, y ninguno era músico de profesión, eran ingenieros, médicos, abogados, pero tenían la formación musical como una formación adicional, pero que hace parte de la canasta familiar de los asiáticos y los europeos, que es lo que todavía nos falta a nosotros, que esa formación musical sea una parte esencial de la formación de nuestros muchachos. Vemos en las organizaciones, vemos las organizaciones sociales, incluso las universidades, las alcaldías, que dicen toca dejarle algo a esos berracos músicos
para que por lo menos no vayan a decir que no le invertimos a la cultura. Sí, sí. Desafortunadamente ese es el panorama, la Sí. cenicienta de los dineros destinados al Estado, la cenicienta de la cultura, y eso es lo que de alguna manera puede llegar a generar un cambio en una sociedad, y es lo que estamos haciendo incluso desde la escuela. Sí, claro. Talento humano desde la universidad, en donde podemos a partir de la música generar unas sensibilidades y unos cambios sociales profundos. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que por ahí es el camino. Decíamos, alguna vez leí una frase que me pareció muy contundente: que una sociedad que pide más policía es una sociedad Sí, que se ha olvidado claro, de las artes. De las artes, sí. Bien interesante. Bueno, vamos al siguiente corte, ya regresamos con el maestro Gustavo Jaramillo. Maestro, resulta que ahora sí quiero meterme un poco en la UCEBA con usted y en su historia en la UCEBA, ¿no? Arranca como estudiante del maestro Lopeda. Sí. ¿El estudiante o fue un llamado que él hizo para conformar la banda? La universidad, cuando estuvo el doctor Potes, adquirió a través del doctor Potes una gestión, consiguieron unos instrumentos, creo que incluso eran de segunda mano ya, pero unos instrumentos que llegaron de España. Él hizo la gestión y los trajo a la UCEBA. La UCEBA
es una universidad que no ha tenido una facultad de música, pero a partir de esa iniciativa se genera pues el nacimiento de la banda UCEBA. Llaman al maestro Mario Lopeda, el mejor para hacer ese trabajo. Él se hizo la primera convocatoria. Yo ya era músico de cuerda, yo tocaba bandola con el maestro Cedeño, pero nunca había cogido un saxofón. Entonces ese fue el instrumento al que aspiré cuando entré a la banda. Eso llegó cualquier cantidad de gente a esa convocatoria. Bueno, terminamos 25 personas haciendo parte de la primera cochada de la banda de la universidad, y ahí estaba yo, y empiezo pues a conocer al maestro Mario, que lo conocía pues por antecedentes de mi papá, que tocó con él, y todo el referente que había del maestro Lopeda. Pero ahí inició ese proceso de formación en instrumentos de viento, en la UCEBA. En la UCEBA. En la UCEBA, sí. Interesante que en una universidad donde no hay la línea cultural, porque todas las carreras son más tirando hacia lo técnico, profesional, derecho, medicina, ingenierías, administración, contaduría, y que se logre colar una... Y bien colado porque la universidad ha producido cualquier cantidad de músicos. O sea, si nosotros le hiciéramos el seguimiento a los músicos que han pasado por la banda de la universidad, tendríamos el pecho hinchado, porque son muchos los proyectos de vida interesantes que hay alrededor de la música sin haber facultad de música. O sea, aquí yo creo que el 90% de los músicos que están en el escenario en este momento, no solamente en Tuluá, sino en el Valle, en el país, han tenido sus raíces en la UCEBA. Excelente. Yo creo que en Tuluá no hay un músico que no haya pasado por la banda de la UCEBA, instrumentos de viento, pues. Claro. Han tenido que ver con la UCEBA en su proceso de formación, le agradecen a la UCEBA, y tanto es así que la banda de músicos, una banda de 30 músicos, ninguno de esos músicos tiene vinculación alguna con la UCEBA, aparte de un afecto enorme por lo que ha significado para ellos este espacio. La banda se sostiene, ¿no? Todavía. Sí, la banda en este momento estamos alrededor de 30 y algo de músicos. Excelente. Que es un proceso de formación constante, ¿no? Pero los que han estado en la banda, a pesar de que ya tienen sus ocupaciones y su proyecto de vida alrededor de la música definido, siguen estando en la... Nosotros tenemos músicos de Matecaña, de Charrito Negro, de la Big Band, interesante. Sí, de la Filarmónica Nacional. Y siguen aquí. Y siguen aquí. Cada vez que están aquí y tienen oportunidad de ir a ensayar y venir a las presentaciones, aquí están. Qué bueno, excelente. Maestro, ¿qué se está haciendo ahorita por la parte cultural dentro de la UCEBA, en términos de la línea suya, la música? Bueno, la UCEBA inicialmente, musicalmente hablando, no estaba sino la banda. Después se hizo la propuesta de conformar la estudiantina, que es una propuesta de un cambio de formato. Y entonces en este momento tenemos la estudiantina, tenemos un cuarteto vocal que inició en un gran coro, que bueno, por horario se fue reduciendo, y que el nivel fue subiendo tanto que no pudimos como aceptar. Si necesita un quinto, cuente conmigo. Entonces ese cuarteto, que incluso tenemos una grabación ya de un CD de ese cuarteto, un estudiante de medicina, otro de lenguas y otro de contaduría, y yo. Estamos en el cuarteto, está, como le digo, la estudiantina, está la banda, tuvimos en algún momento el cuarteto de saxofones. Hay una actividad musical alrededor de la universidad ya mucho más amplia, que ya no es solamente la banda, y es una banda que además de ser exclusiva de la universidad, casi que tiene la connotación de banda municipal. Excelente. Porque Tuluá no tiene banda municipal, pero la banda de la UCEBA suple esos espacios en donde es necesaria la presencia de la banda municipal, que casi que todo pueblo tiene. Sí. Tuluá la tiene, pero a través de la UCEBA. Excelente. Proyectos, maestro, ¿qué nos espera en esa línea? Bueno, que no sea irse, ¿no? Ajá. No. Ese proyecto no está aceptado. No, ese ojalá que esté muy lejos todavía, porque yo estoy muy contento del trabajo que estoy haciendo aquí. Y sobre todo, ahorita, por ejemplo, está el tema de los créditos académicos, que es un tema nuevo, que los muchachos deben ir a hacer unas clases allá. Y en algunos casos los ha tocado tanto la música que terminan siendo, además de sus carreras, terminan siendo músicos, y en el peor de los casos abandonando sus carreras para dedicarse a esto.
estudiar música. Ah, qué bueno. Entonces, Excelente. pero bueno, esa es la excepción, ¿no? Pero la mayoría de los muchachos empezamos a tener la oportunidad de estar más cerca de ellos y empezar a sensibilizar muchas cosas y hacer unos trabajos no solamente musicales, sino en todo lo que tiene que ver con la formación de los universitarios a través de la música. Entonces ese acercamiento que nos ha dado con ellos, los créditos académicos ha sido muy importante. Hay cantantes, ¿no? Porque nosotros hemos visto incluso el Festival de la Canción Ese interno. festival de Eso la... también Sí. es un producto de Sí, la línea. es una propuesta que se hizo en alguna ocasión con motivo de la Semana Vinges. Entonces se propuso la creación de la Festival Universitario de la Canción, Sí. que dijeron, no nos creían como mucho al principio, y miremos a ver, y quedamos sorprendidos del talento tan enorme que hay en la UCEBA. Y eso ha generado una dinámica de cantantes distintas, ya los muchachos se preparan para participar en esa convocatoria, y ha generado una dinámica musical también muy interesante alrededor del canto. Claro, no, está bien. Bueno, maestro, aquí como hay una consigna, ¿se acaba el café o se infle? Sí. Porque hablamos mucho. Y se acaba el tiempo, es más o menos de la mano, entonces se nos acaba el tiempo. Quedamos en deuda con los televidentes nuevamente, que estamos ahorrando deudas porque siempre los temas nos quedan como iniciados. Seguro que los televidentes van a tener muchas preguntas y eso nos va a obligar a volver a invitarlo a nuestro programa. Le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. A usted, profe, muchas gracias, y qué rico poder estar en este programa tan maravilloso. Y hay algo que agradecerle al maestro Gustavo Jaramillo, y es todo ese talento, todo ese semillero generado entre la UCEBA. Porque sí, evidentemente que la UCEBA tiene muchas cosas de estas, pero siempre es a través de ese proyecto, y eso tenemos que agradecérselo a usted. Muchas gracias. Entonces, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias maestro. Ahora sí, termina el programa, pueden tomarse su café tranquilo, que a nosotros ya se nos acabó el nuestro. Nos vemos en la siguiente Toma UCEBA.